Hola, soy Fabiana Velázquez y les voy a hacer un tutorial acerca de cómo resolver una función exponencial y a la misma vez racional. Se empieza por el dominio, que el dominio es un conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida. Se estudia dominio porque son los valores de x que puede tomar o sustituir. Los posibles x pertenecen a todos los reales donde f no está definida. Son las x tal que el denominador se anula, porque no se puede dividir entre 0. Acá se iguala el denominador de la función a 0 y el resultado que nos dio ese, que el dominio de la función son todos los reales menos el 2 y menos 2. El siguiente punto que nos queda para calcular es el ordenado en el origen, que también se le puede llamar corte vertical o eje vertical. El eje vertical es el conjunto de los puntos de la forma. Entonces, para poder hallarlo, el corte con la vertical, debemos calcular f de 0. El siguiente punto a realizar son las raíces, que las raíces debemos hallar las x para los cuales f de x es igual a 0, que como está acá se iguala a la función a 0, que nos queda sí y solo sí, de 2 elevado a la menos 5x más 1 es igual a 0, debido a que menos 3x elevado a la 2 más 12 es distinto de 0 para las x en el dominio. Acá se puede ver cuáles x hacen que 2 elevado a la menos 5x más 1 sea 0. Como logaritmo de 0 en base 2 es igual a menos infinito y menos 5x más 1 es distinto a menos infinito. Para todo x en el dominio entonces no hay raíces. Otro punto a estudiar es el signo, el cual hay que encontrar el conjunto de números donde f de x es menor a 0 o f de x es mayor a 0. Así quedó el signo del denominador. Ya vimos que 2 elevado a la menos 5x más 1 no tiene raíces. Como es continua, necesariamente es siempre positiva o siempre negativa. Por lo tanto, alcanza con conocer el signo de algún x. Esto se cumple si y solo si x es igual a 0. Entonces vimos que el signo f de x en x es igual a 2 nos da positivo. Y acá se pasa a estudiar el signo de la función f de x. El siguiente punto a estudiar es el límite infinito. Un límite infinito es aquel al que tiende f de x cuando la variable x se hace tan grande, tanto en positivo como negativo como queramos. Como un límite nos dio más infinito y el otro nos dio menos infinito, nos queda un resultado indeterminado. Como el orden de 2 elevado a la menos 5x más 1 es exponencial y el orden de menos 3x elevado a la 2 más 12 es polinomio, tenemos que el límite en menos infinito nos da menos infinito. El siguiente punto a estudiar son los límites laterales. El concepto de límite lateral es el mismo que el del límite, pero considerando que x se aproxima al punto A por su derecha o por su izquierda. Los puntos de no existencia de nuestra función de los límites laterales son 2 y menos 2. El límite de la función cuando x tiende a 2 por derecha me da menos infinito y el límite de la función cuando x tiende a 2 por izquierda me da más positivo, a más infinito. El límite de la función cuando x tiende a menos 2 por derecha es igual a más infinito. Y cuando el límite de la función cuando x tiende a menos 2 por izquierda es igual a menos infinito. La representación gráfica de los límites laterales sería esta. El siguiente punto a estudiar es la asíntota de una función. Si un punto x o y se desplaza continuamente por una función y es igual a f de x, de tal forma que por lo menos una de sus coordenadas tiende al infinito, mientras que la distancia entre ese punto y una recta determinada tiende a 0,
esta recta recibe el nombre de asíntota de una función. En nuestro caso, las asíntotas verticales son las rectas cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a menos 2, y las asíntotas horizontales son las rectas cuando y es igual a o, que nos queda o' en eje de x. Y esta es la fórmula de la asíntota para nuestra función. Otro punto a estudiar es la función derivada, que la función es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto, es decir, que tan rápido se está produciendo una variación. Así voy resolviendo la derivada de la función. Y así nos quedaría la función de la derivada terminada. Otro punto a estudiar son las raíces de la derivada. La derivada en nuestro caso nos queda un cociente, porque vale 0 si y solo si el polinomio vale 0. Entonces se estudian las raíces del polinomio, que fue lo que hicimos en nuestro caso acá. Otro punto a estudiar es el signo de la derivada, que la observación que tenemos es que el signo de la derivada nos dice cuando la función es creciente o decreciente. En nuestro caso nos quedaría así. El siguiente paso que nosotros vamos a estudiar es el comportamiento. Toda función exponencial es de la forma f de x es igual a a elevado a la x, como se ve en el pizarrón, donde a es la base que siempre será un número mayor a 0 y diferente de 1. El exponente de x es cualquier número real. Como se puede ver, la variable está en el exponente, mientras la base es una constante. En nuestro caso, como ya lo vimos en el paso anterior. Otro punto a estudiar son las coordenadas de extremo. Las coordenadas de un punto P en el plano se representan por x, y. A cada punto le corresponde un par de números y a cada par de números le corresponde un punto. Para especificar la posición del punto se utiliza el sistema de coordenadas. Se utiliza para definir un sistema de referencia para un eje. Y así nos quedaría la interpretación gráfica de nuestra función exponencial.